completada. Orden completada. Orden enviada. Orden enviada. Orden enviada. Orden enviada. Orden cancelada. Orden enviada. Orden enviada. Orden enviada. Orden enviada. Orden enviada. Orden enviada. Hola, hola, un saludito. Espero que estén súper bien. Bueno, por acá tenemos, vamos a saludar. ¿Quién está por acá? Tenemos por acá, tenemos a José Pamplona y a Jairo Chavara. Vamos a hacer acá un análisis de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Entonces, hace poco envié un video donde estaba tomando yo esta venta. Creo que fue esta. Sí, creo que fue esta venta donde el mercado pues vino, me trabajó estos niveles, ¿sí? Donde era evidente que el mercado el día de hoy, ¿sí? Tenía intenciones de buscar los precios objetivos de los 11.500. Básicamente eso fue lo que pudimos evidenciar. Estábamos observando cómo el mercado, vamos a ir corriendo esto acá, no le vamos a dejar mayor recorrido al mercado. Y mientras vamos acá hablando, entonces vamos acá observando la operación. Entonces, si quieren, me pueden escribir por el chat, ¿sí? Si tienen alguna pregunta. Entonces, mire lo que yo les decía en la operación que estábamos buscando el día de hoy. Entonces, estábamos observando cómo el mercado, ¿sí? En primer lugar, cómo venía trabajando en toda la sección, en todo el mercado de lo que fue el mercado asiático. Sí, vamos a ir acá, vamos a ir cerrando. Sí, yo creo que hasta ahí la Orden operación confirma completada. que llegó a los 11.500. Ese era el precio objetivo para mí el día de hoy. Así que no le voy a dar mayor, sí, más margen al mercado. Y más o menos esa era la zona que yo estaba calculando. Entonces, estaba yo trabajando estos niveles donde pudimos Orden evidenciar claramente completada. cómo entonces vamos a ir, por ejemplo, a una temporalidad mayor para que ustedes más o menos entiendan un poco lo que yo estoy haciendo y por qué, sí, por qué justamente ahí decidí vender, ¿sí? Entonces, bueno, esto está un poquitico lento. Ahí me confirman si me escuchan. Bueno, se nos está como pegando el programa. Bueno, esto como que se Orden nos bloqueó la completada. pantalla, que falla. Bueno, entonces ahí me confirman si logran ver, ¿sí? O que están viendo, porque se me bloqueó la pantalla, se me congeló se me bloqueó este programita. Si se escucha, bueno, listo. Entonces miren pues lo que yo les voy a explicar. Entonces, miren un poquitico. ¿Qué estaba yo hablando esta semana? Recuerden el premercado, miren, si ustedes le colocan atención a lo que es el premercado, ustedes ahí van a encontrar bastante información de lo que yo hago, ¿listo? Entonces, si por ejemplo yo esta semana les estaba diciendo que el mercado lo más probable es que viniera a trabajar, ¿sí? Teníamos, miren las zonas que les hablaba, 11.700 zonas de ventas, miren las ventas acá, 11.700, zona de precio de llegada, 11.500. Entonces aquí es donde vamos a observar qué va a pasar.
Sí, miremos, entonces el primer target objetivo que estábamos buscando entonces el día de hoy era básicamente ese nivel, ¿sí? Donde, ¿qué pasa? El mercado está entrando en todo este nivel de rango. Si el mercado se mantiene por debajo de este rango, lo más probable es que venga a visitar 11.000, ¿sí? Si es que va a romper el día de hoy con fuerza. Si esto el día de hoy rompe los 11.500, tengan este nivel clave en cuenta hoy, 5.500. Y recordemos que mañana es un día muy interesante porque mañana hay datos macroeconómicos donde va a salir Jerome Powell y donde también vamos a tener PMI, creo que es mañana, no sé, pero vamos a tener PMI, nóminas no agrícolas el día viernes y peticiones de empleo, de subsidios de empleo, creo que es el jueves. Entonces, según lo que yo puedo analizar y lo que puedo observar, me doy cuenta de que la probabilidad de que siga cayendo el mercado es muy grande. Recordemos que esta vela fue ese día donde salió la noticia del PMI, ¿sí? PMI manufacturero, donde tiró el mercado básicamente a buscar liquidez en estos puntos. Así que yo creería que lo que es diciembre, podríamos encontrarnos un diciembre en rango, ¿sí? O todo es probabilidad, no estoy diciendo aquí que esto va a suceder, simplemente estoy diciendo que es probable, ¿sí? Siempre y cuando rompa los niveles de los 11.500 con fuerza, entonces esa probabilidad es muy amplia. De lo contrario, si por ejemplo esto termina con un mechazo hoy y termina por encima, entonces sí podríamos ver quizás un diciembre, ¿sí? Con recuperaciones a estos niveles. Ojo, así el mercado siga subiendo a estos puntos, el mercado sigue siendo bajista. Solamente estamos en un ¿qué? En un pequeño retroceso de la expansión principal. ¿Cuál es la expansión? Toda esta que ustedes están observando. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta este primer dato, ahora sí vamos a observar por qué yo tomo decisiones. Porque yo tengo por acá, vamos a ver cómo sigue gestionándose esta operación. Bueno, todavía estamos vivos en esta operación. Vamos a ir manejando esto, ¿sí? Y vamos a ir colocando esto acá. Y vamos a dejar este lote acá por si de pronto, ¿listo? Entonces, vamos a ir acá para que ustedes observen. Entonces acá voy a ir básicamente a lo que me interesa enseñarles. Les voy a mostrar esto acá, si logro obtenerlo, y es este. Entonces miren esto. Porque yo hoy estoy en ventas, ¿sí? Entonces miremos. No es que yo esté en ventas porque sí, sí, sino que hay una lógica. ¿Cuál es la lógica que me está diciendo todo este mercado? Miremos. Siempre y cuando el mercado me esté respetando este nivel de ciclo, yo lo iba a operar durante toda esta semana. ¿Sí? Miremos, yo vengo identificando este cierre de ciclo asimétrico, ¿sí? Desde el 17 de noviembre. Eso quiere decir que mientras el mercado se me mantenga en todas estas zonas, para mí van a ser zonas para operar, ya sea para comprar o para vender. Entonces, ¿qué estaba evidenciando el día de hoy? Uno, que el mercado básicamente llega justamente a validar, ¿sí? Más o menos por acá, viene a validar niveles de 11.700. Básicamente el mercado antes de esto fue, vamos a posicionar bien, esto fue a las 4:15, esto quiere decir que este es el máximo europeo de la sección europea, donde básicamente volvió a buscar zonas de liquidez. Estas eran las zonas que yo les hablaba, donde podríamos buscar ventas y básicamente eso fue lo que nos dio. Como yo no opero el mercado europeo, entonces el día de hoy estaba observando básicamente este punto, ¿sí? Entonces cuando yo estaba observando básicamente este nivel el día de hoy, me doy cuenta de que el mercado primero genera un engaño en toda la apertura. Miremos que de una u otra manera primero valía el engaño, viene a buscarnos zonas de liquidez por encima de los 11.600, así que nosotros decidimos esperar para ejecutar básicamente la entrada acá, para entrar con 10 microlotes, ¿sí? Y para ir haciendo trading stop loss como ya
ustedes lo han visto, donde una vez el mercado llegó, vamos a ir ahora hacia la operación. Entonces, una vez el mercado llegó a los 11, ¿sí? A los 11.500 fuimos sacando lotes de manera escalonada, ¿sí? Sacamos 7 lotes hasta este punto, sacamos los 7 lotes y nos quedamos con 3, ¿sí? A ver si de pronto el mercado sigue cayendo. Entonces, por ejemplo, nuestro objetivo el día de hoy era que los niveles de los 11.500. Entonces, por ejemplo, acá, ya teniendo en cuenta de que llegamos al objetivo, entonces solamente vamos a dejar correr un micro lote. Entonces vamos a seguir otra vez acá en 5 minutos en 15 minutos para entonces identificar cómo todas estas zonas, miremos, todas estas zonas me han servido a mí para ejecutar ventas, compras y ventas. Miremos esta parte acá. Nosotros en el lenguaje de precio lo que buscamos es siempre operar extremos. Lo único que nos interesa de todos estos movimientos son los extremos. Eso quiere decir que el día de hoy el mercado sí nos está trabajando en niveles de 61.8 de todo este nivel, ¿sí? Simétrico, de todo este cierre simétrico, y lo que pudimos evidenciar entonces que acá el mercado lo que vino a trabajar acá en este punto fue liquidez para seguir cayendo el mercado, ¿sí? Por eso les digo una cosa y algo muy importante. Cuando yo envío, sí, lo que estoy haciendo no es para que ustedes inmediatamente entren. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, la primera entrada que nos dio el mercado acá en venta. Miremos esta parte de acá. Abre el mercado en la apertura de Nueva York. Acá tenemos la apertura de Nueva York, ¿sí? 9.30, básicamente fue acá. Entonces, yo la primera entrada la ejecuto teniendo en cuenta estos niveles donde encuentro acá liquidez. El mercado viene a validar este bloque de órdenes. Miremos acá como el mercado vino a validar este bloque. Ahí vimos la posibilidad de vender, ¿sí? Pero el mercado acá generó una estructura donde llegó a trabajarla para primero que engañar, ¿sí? Cuando empezamos a observar esto, salimos en break-even, ya que habíamos sacado bastantes lotes, entonces, exacto, aquí, ¿sí? Aumento por acá, ¿cierto? Entonces, entro en compra, listo, entonces miremos esta parte. Cuando vemos esto, yo decido esperar, ¿sí? Aún tenía el sentimiento bajista, sabía que la probabilidad de que cayera el mercado hoy era muy alta, y más si nos vamos, por ejemplo, a lo que es el lenguaje del precio, aquí podemos evidenciar que el mercado estaba trabajando toda una zona de rango. Miremos todo este rango en un minuto. El mercado venía subiendo en un minuto, viene a trabajar básicamente acá estructuras de rango. Tenemos acá un rango de distribución. El mercado empieza a trabajar el rango de distribución, rompe el nivel, y justamente cuando yo observo que el mercado vuelve otra vez a tratar de buscar este nivel, básicamente acá se encuentra una validación de bloques de órdenes. Ya cuando nosotros observamos que el mercado vino a buscar liquidez y nos dejó un mechazo, entonces nosotros entendemos que esto es un movimiento en extremo de un minuto que se estaba conformando, trabajando la dinámica ya bajista que llevaba. Miremos que el mercado acá en su amplitud ya empezó a romper el rango, vino a retestearlo, y justamente acá nos da lo que nosotros conocemos en el lenguaje del precio como una falla de mercado, un extremo falla. O sea que aquí tuvimos un extremo falla donde nosotros, sí, si tiráramos un Fibonacci, si nosotros por ejemplo acá, excelente, excelente, muy bien, José. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes, por ejemplo, tiran un Fibonacci en este fractal, cuando yo hablo de los fractales, hablo de este nivel y de este nivel. Acá tiene que haber un 61.8 para confirmar un posible movimiento en venta, buscando ya confirmaciones de liquidez y con números psicológicos cerca. Entonces, cuando empezamos a observar esto, entonces voy acá a mirar esto, tiramos acá el Fibonacci,
y justamente aquí nos damos cuenta, vamos acá para limpiarlo un poquitico para que ustedes vean por qué se confirma una entrada ahí y por qué yo estaba decidiendo comprar en esos niveles. Entonces miremos esta parte. Voy acá a quitar esto y voy solamente a quedarme con el nivel de 61.8, que es el que nos interesa en este punto. Entonces miremos acá, listo. Y bueno, entonces miremos, básicamente entonces ahí que nos da, en todo el retroceso, entendiendo que la dinámica era bajista, entonces el mercado lo que vino a trabajar fue un retroceso del movimiento principal, que era bajista, aquí vino a tomar la liquidez, observamos acá niveles de 61.8, esperamos a que hubiera un retesteo por debajo de los números de precios psicológicos. Miremos que no es simplemente identificar el extremo y entrar ahí mismo, no, se trata, ¿sí?, de que, por ejemplo, si nosotros estamos observando la dinámica precio-tiempo, nos dimos cuenta de que el mercado entonces acá vino a validar todas estas zonas de rangos, entonces lo que yo estaba planteando el día de hoy era vender por debajo de los niveles de 11.600. Y si ustedes observan, la entrada fue en los 11.595, tomando todo el volumen, esperando que el mercado primero viniera a validar acá este bloque, esta liquidez, quedara por debajo de los 11.600 con una vela de intención que fuera para nosotros bien, bien fuerte. Y nos podemos dar cuenta, voy a borrar entonces acá ya el Fibonacci, nos pudimos dar cuenta que cuando ya tuvimos acá el rompimiento, nos da una vela de intención. Esta vela de intención, miremos dónde viene a validar. Viene a validar todo este nivel, donde justamente acá encontró más liquidez, encuentra acá lo que nosotros llamamos, esto es como una vela gatillo, ¿sí? Un gatillo con un martillo invertido. Acá tenemos este martillo invertido, esperamos a que se confirme con una vela de volumen y justamente da la vela de volumen, aquí decidimos entrar, ¿sí? Decidimos entrar para buscar todo el movimiento, ¿sí?, en base a, a lo que estábamos analizando. Esto es más o menos un poco, sí, digamos, no de manera tan específica, pero sí les estoy mostrando porque básicamente acá nosotros estábamos planteando ventas y lo único que había que esperar era que el mismo mercado nos confirmara. Así que decidimos ir moviendo, sacamos 7 microcontratos en este punto ya y vamos a dejar correr estos 3 a ver si el mercado, ¿sí?, tiene la posibilidad de seguir cayendo. Entonces acá es donde yo siempre quiero enfatizar en algo muy importante, la mentalidad, ¿sí? Cómo nosotros realmente tenemos que empezar a trabajar nuestra mentalidad. Mire, el mercado en todo momento está dando oportunidades. ¿Qué es lo único que tú tienes que hacer? Es ser calmado, ser paciente, tener un plan definido, ¿sí? Si por ejemplo el día de hoy yo estaba planteando ventas según todo este análisis, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es trading psicológico, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos? O básicamente yo, ¿qué hago? Es buscar zonas de decisión. Miren que aquí tenemos, básicamente acá lo digo, áreas de decisión donde yo entiendo que siempre y cuando el mercado respete este rango que estoy trabajando de los 11.500 a los 11.900, mientras el mercado me esté trabajando en estos niveles, yo voy a tener áreas para tomar decisiones, ya sea en compra o en venta, según los movimientos o según los patrones que me esté dando el mercado. Por ejemplo, la semana pasada estas fueron zonas de compras. La semana anterior, estas fueron zonas de ventas. Bueno, semana anterior no, hace días antes. Teníamos acá zonas de ventas. Cada vez que el mercado ingrese por debajo de estos niveles de cierres de ciclo, entonces nosotros acá vamos a plantear ventas. En este nivel, si el mercado, por ejemplo, lo que estaba haciendo el día de hoy, rompe con contundencia, viene primero a hacer un engaño. ¿Sí? ¿Para qué ustedes creen que el mercado hace este tipo de engaños? Yo les voy a explicar por qué.
Porque el mercado, el día de hoy primero, antes de generar todo el movimiento principal, es claro que el movimiento principal fue todo este, ¿sí? Pero en la apertura de Asia ya nos estaba dando señales, ¿sí? Miremos, por ejemplo, acá. ¿Cómo abre Asia? Asia abre de manera muy interesante. ¿Por qué? Porque el día de ayer el mercado cae básicamente a los 11.600, ¿sí? Que también el día de ayer operamos toda esta venta. Entonces, ¿qué planteamos el día de hoy? Siempre y cuando el mercado siga por debajo de los 11.700, son niveles fuertes de ventas. Entonces, cuando nosotros abrimos hoy la computadora o yo abro yo la computadora, me doy cuenta de que por acá, ¿sí? A las 4:15 hora Colombia, 4:15, ¿sí? AM, esto tenemos acá la sección, esto sería la sección de Londres. Tenemos acá ya el mercado de Londres. Ya nos estaba marcando la intención del día, ¿sí? Entonces, muy interesante aprender a actuar bajo los sentimientos de las secciones. Tenemos que saber algo. Londres, Londres y Nueva York son los que tienen mayor volumen, teniendo en cuenta de que Nueva York es el que más volumen tiene de todas las secciones. Entonces Londres acá ya está definiendo el movimiento en venta en los 11.700. Cuando nosotros entonces entramos por acá a observar, ¿sí? El día de hoy, acá estos son velas de 15 minutos, entonces empezamos a observar lo siguiente. Empezamos a observar que el mercado estaba ya trabajando áreas de 11.600, pero el día de hoy ese no era el nivel objetivo. El nivel objetivo de liquidez era los 11.500. Miremos que acá, ¿sí? Cuando genera todo el movimiento, esto es lo que llamamos como un vacío. Este vacío lo generó básicamente en los 11.500. Observemos esta parte acá para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona un poco las intenciones psicológicas del mercado. Cuando ustedes vean que hay un precio como 11.500 sin ser validado y que ahí podríamos encontrar liquidez, nos damos cuenta de que el mercado por acá, el 17 de noviembre, miremos esta parte, el 17 de noviembre intentó tocar los 11.500 después de toda esta subida. Vamos acá a observar. Observemos acá la subida. Orden Miremosla. Entonces, completada. de toda esta subida, el mercado todavía no había tocado los 11.500 hasta el día de hoy, ¿sí? Eso es claro. Entonces, en este primer retroceso, el mercado se queda por encima unos puntos. El mercado básicamente llega a los 11.520. Vamos a hacerlo en promedio de 520 a 530. Aquí es muy importante los números. Si ustedes aprenden a entender la psicología de los números enteros, van a poder realmente aplicar y proyectar movimientos. Entonces miremos esto acá. Aquí ya nos está dando una primera señal de que la intención era llegar a los 11.500. No logra llegar a ese nivel. Listo. Sigue trabajando. Entonces miremos, este movimiento se dio del 14 de noviembre al 17, que fue donde podemos ya trabajar este precio. Entonces, cuando nosotros ya vamos a ver esto acá cómo va. Yo creo que aquí ya se están cerrando. Orden completada. Yo creo que ahí se está devolviendo un poco. ¿Sí? Ahí ya nos vamos a quedar solamente con este microcontrato. Vamos a dejarlo por acá. Y vamos a seguir entonces acá explicando. Esto lo hago con la intención de que ustedes, ¿sí? Aprendan un poco a observar el mercado mucho más amplio, donde no es necesario, ¿sí? Donde no es necesario utilizar tantos indicadores, sino aprender a identificar, digamos, las intenciones, la liquidez y donde posiblemente el mercado está buscando, ¿sí? Buscar precios bien interesantes. Mire, la lógica de todo inversionista es comprar barato, ¿sí? Comprar barato. Esa es la intención y vender caro. Entonces, teniendo en cuenta esa lógica, entonces el mercado que estaba buscando estos niveles donde aquí vuelve a reaccionar, aquí ya nos da todo lo que nosotros estamos trabajando, que es el cierre simétrico. Una vez rompe, digamos que genera este fractal, acá ya nos empieza a trabar la estructura que nosotros estamos ahí
mostrando. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, miremos que el 22 de noviembre, ¿sí? Por acá, observen esto tan interesante, el 22 de noviembre viene a trabajar la liquidez, pero la liquidez de estos, ¿sí? De este movimiento, de este mínimo, donde el mercado encuentra liquidez. Miren que se quedó de nuevo por debajo sin tocar los 11.500, pero acá ya nos está dando señales de que en un futuro movimiento el mercado podría volver a validar los 11.500. Bajo esa lógica, entonces empezamos a observar el día de hoy que el día para que esa lógica se cumpliera era hoy, ¿sí? Que era justo hoy el día donde el mercado tendría o tenía intenciones de venir a validar los 11.500. ¿Por qué? Porque es un precio demasiado interesante para el mercado, donde si podemos evidenciar, después de esta subida por acá el 24 de noviembre, observamos que el mercado encontró su max, digamos, su fase máxima en esta microtendencia de 15 minutos en los 11.900. ¿Eso qué quiere decir? Que lo más evidente es que el mercado tendría que buscar bastante liquidez, por eso este nivel de los 11.500 va a ser clave. No creo que el día de hoy lo rompa, no creo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un precio que venía buscando ya desde más o menos desde el 17 de noviembre hasta el 29, ¿sí? Miremos que más de 15 días buscando ese nivel. Hoy ya lo completa y lo más probable es que el día de hoy, ¿sí? Vaya a trabajar y aquí sí vaya a reaccionar. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Por qué? Porque vamos a observar qué tanto va a trabajar acá, ¿sí? Para ver si sigue con la continuidad bajista. Recordemos que en el diario es donde se ve más interesante. Miremos acá. Y esto acá es para tener en cuenta y que ustedes lo tengan en consideración. Miremos el diario. Observen que el nivel clave es este, ¿sí? Justamente donde está el mercado en este momento. Este es el nivel clave. ¿Por qué? Porque de aquí depende de que el mercado entre de nuevo en la fase de rango con la probabilidad de seguir cayendo. O que el mercado acá trabaje, vuelva otra vez a buscar liquidez, todavía falta bastante. Por eso hay que esperar qué va a pasar el mañana y de ahí en adelante, porque van a ser días decisivos ya para el próximo mes que se nos avecina, que es diciembre. Entonces tengamos en cuenta estos aspectos y vamos a realmente encontrar oportunidades. Miremos esta parte. Si nosotros entonces entendemos esto, todavía seguimos observando que los niveles de los 11.700 y 11.900 y quizás un precio más objetivo que me gustaría más, los 12.000. Si nosotros viéramos reacciones fuertes con volatilidad en estos puntos, la probabilidad de que caiga el mercado es bastante amplia, ¿sí? Ojo, solamente estoy hablando de probabilidades, nada más, ¿sí? Porque sería yo irresponsable decir que justamente va a ser así, no, simplemente estamos analizando y nosotros solamente somos especuladores, pero si nosotros vemos reacciones fuertes, ¿sí? Que venga al mercado las noticias y se devuelva, entonces podríamos ya plantear estas zonas. De lo contrario, podríamos ver entonces un diciembre mucho más optimista, ¿sí? Un diciembre posiblemente así o posiblemente el mercado venga acá, pero entonces validamos como probabilidades esas opciones y los niveles de tener en cuenta a partir de este momento van a ser los 11.500. Todo movimiento fuerte hacia abajo, ¿sí? Vamos a plantear ventas durante los próximos días, ¿sí? Y todo movimiento que indique una reversión, que quiera, por ejemplo, seguir trabajando los niveles de los 11.500 por encima, entonces podríamos plantear compras, ¿sí? Buscando entonces niveles de compras 11.500, ¿sí? A buscar niveles de 11.600, 700 y 900. Entonces,
para que lo tengan en cuenta estos días. Es más, yo les recomiendo que más bien mañana no operen, ¿sí? Mañana ni el jueves, ¿sí? Sería recomendable, pero al igual ustedes pueden tomar su decisión. Después del jueves y el viernes, después del jueves ya vamos a conocer un movimiento más claro, ¿sí? Después del jueves. Después del jueves, quizás el viernes que viene una noticia de nóminas no agrícolas y ya a partir de ahí, ya la próxima semana, veríamos con claridad hacia dónde se decidió el mercado. Entonces esto era lo que les quería mostrar, ¿sí? Hablar un poquitico de manera general de lo que posiblemente yo estoy observando, también planteando los movimientos que veníamos hablando del premercado. Miremos que ya se han cumplido varias zonas. Yo hablaba de los 11.700 para vender. El día de ayer dio ventas en los 11.700, ¿sí? El día de hoy sigue dando ventas. Hablábamos de la posibilidad de los 11.500, ya llegó a validar los 11.500. Así que los invito para que esos premercados que yo envío, ustedes los analicen muy bien. Obviamente, pues ya todos aquí, más de uno, tiene su propio estilo, su propia operativa. Ya es que ustedes acomoden esos análisis, ¿sí? Ya es que ustedes los lleven a la práctica y realmente pues vean oportunidades. Yo voy a colocar esto acá porque no creo que esto siga cayendo más. Puede que siga cayendo más, pero voy a cerrar esto para ir a hacer otras actividades. ¿Listo? Bueno, gracias ahí por el tiempito que se decidieron conectarse. Esto lo hago con muchas ganas. ¿Sí? Exacto. Listo. Gracias, gracias, José. Esto lo hago con mucha intención de que ustedes crezcan, con la intención de que ustedes mejoren, ¿sí? Y que se den cuenta de que no hay afán. Tómelo con calma, no hay afán, con despacio, ¿sí? Y si ustedes quieren ya aprender a tomar este tipo de trades, ¿sí? Entonces ya saben que el entrenamiento avanzado de Psicotrading Mastering, ahí van a encontrar todo el contenido, más de 71 lecciones. Miren, 71 lecciones para que ustedes aprendan a leer el lenguaje y aprender a tomar este tipo de trades, ¿sí? Que por lo general, cada vez que nosotros buscamos un trade, por lo general buscamos como mínimo 50 puntos, ¿sí? Estaría muy bien hacer estas clases después de las secciones para ir cambiando el sentido porque el mercado. Sí, por ejemplo, ya yo hacerlo como les digo, ya por ejemplo, si quieren aprender mucho más, ya tendrían que, sí, yo ya tendrían que tomar el entrenamiento avanzado porque ya me tocaría entrar en detalles, explicar por qué compré, por qué vendí aquí exactamente, qué es lo que yo estaba buscando exactamente, cómo es la estrategia. Sí, ya sería como entrar en detalles y eso lo explicamos más detalladamente en el entrenamiento. Entonces, bendiciones y nos vemos entonces estos días. Ahí cualquier cosa me están comunicando, dudas, preguntas. Aquí lo importante es de que ustedes expresen por ese club. El club de trading de psicología es para eso, para que ustedes expresen lo que sienten, cómo les ha ido, si les ha funcionado, ¿sí? Estar en el grupo, qué han aprendido y la idea es de que ustedes se motiven a día a crecer. Acá lo más importante es aprender a tener control mental. Eso es lo más importante. Así que nada, un saludito para todos y nos vemos la próxima. Chao. Sí.